Bueno, por las opiniones particulares que han expresado algunos de los magistrados, pareciera que la resolución final será que se mantenga la tasa del 16%. Bueno, yo guardo la esperanza que no sea esa la conclusión, porque además de las dificultades económicas que se viven en todo el país, allá en la franja fronteriza del norte y la sur, y luego en el caso particular todo el estado de Baja California y el de la Baja California Sur, pues estamos con un deterioro económico grave por ese aumento del IVA que teníamos del 11 al 16. Hemos estado perdiendo empleos, la canasta de los servicios está más cara, la gente ha tenido que ir a sacar el dinero de sus bancos, está disminuyendo el ahorro. Y me parece que lo que dijo que Hacienda iba a recaudar no lo va a realmente acumular como lo calculó. Y sí, se está yendo mucha gente a comprar a Estados Unidos y ya los mismos americanos valoraron que este aumento de impuestos del lado mexicano les va a reportar 1.500 millones de dólares más de compras de nosotros los mexicanos de Baja California en California. Y eso es más grande que el impacto de lo que Hacienda se pretendía llevar. Pero a final de cuentas lo grave es el empobrecimiento regional. Y esto es la razón de la atención el día de hoy del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que 62 senadores de los 128 y 170 diputados de los 500 firmamos la acción de inconstitucionalidad porque vemos que atenta contra el principio de la competitividad que recientemente se instauró en el artículo 25 constitucional. Bueno, pues veremos el trabajo de nuestros magistrados. Senador, en caso de que sea avalada la homologación de IVA, ¿va a haber algún tipo de contrarreforma que vayan a interponer? Si es así, ¿de qué manera? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y si va a haber contrarreforma. Bueno, al respecto de la legalidad del incremento del 11 al 16, pues ahí quedaría ya finalmente desde el punto de vista legal terminado. Sin embargo, no es posible el que una región se quede así empobreciéndose con un horizonte de esa naturaleza. Seguramente habrá reacciones de la región fronteriza y del estado de Baja California porque es el más afectado, y esto podría tener efecto sobre de la relación fiscal entre los estados del norte y la federación. Bueno, yo puedo tener como referente que al haber sido yo gobernador, inicié un debate por la descoordinación fiscal del estado de Baja California al respecto de la federación, para reinstalar las capacidades estatales de ser quienes fuéramos los que cobráramos los impuestos de forma directa y después le dijéramos a la federación que le tocaba y no al revés como ahora es. ¿Qué acciones podrían tomar estos estados? Bueno, tiene que darse una razón de búsqueda de entendimiento con la Secretaría de Hacienda, que es la representante del Ejecutivo y que administra el sistema de coordinación fiscal. Esto pues tiene que tener bases de discusión con razonabilidad, de manera de que se hagan las demostraciones. Por ejemplo, el estado de Baja California nunca le ha convenido estar coordinado, porque le quedaría más dinero a su erario que lo que manda para el centro del país. Pero esto, en aras de la unidad nacional y de las maneras de poder administrar la cosa pública en lo general, el estado de Baja California cedió su autonomía fiscal en el año de 1973. Eso hace ya muchos años, pero fue el último estado que lo hizo, porque a sabiendas de que no le convenía al estado. Pero esto es en razón de la heterogeneidad del país. Hay estados que recaudan bien y otros que casi no recaudan. Entonces, pues es un problema de regionalización.
Y creo yo que se están llegando las épocas en nuestro México de que la Constitución sea reformada para regionalizar la aplicación de la ley. Ayer se pedía, bueno, se decía que hay 3,000 millones de pesos del gobierno federal como paliativo. ¿Estos han sido suficientes? ¿Se podría de pronto exigir que se aumente esta cifra? Este dinero, que sí, en efecto, se le etiquetó como compensatorio al aumento del IVA, pues para mí es una mala manera de tratar de compensar, porque el IVA se lo pues retiren a cada quien de su bolsillo, y el fondo especial se lo aplican a programas específicos, entonces no le toca a todos los que le quitaron el dinero del bolsillo, y sí se presta a interpretaciones de desarrollo de políticas partidistas, porque si bien son los gobiernos los que lo aplican, pero siempre trae sesgos, y estos 3,000 millones se van al asunto de las campañas en contra del hambre, para compensar programas específicos de pobreza, y ahí empezamos con que primero te quitan la competitividad, luego con tu propio dinero van y hacen programas que finalmente influyen en los votos. Entonces, pues si bien a lo mejor estoy ampliando de una manera muy grande el escenario de la discusión, pues realmente en el fondo es un debate permanente. Así está la política en México, y creo que debería ser sobre bases más constructivas y transparentes. Gracias, senador. ¿Por qué no un impuesto al consumo similar al de Estados Unidos? Bueno, precisamente por razones de competitividad, eso es lo que pedimos. General, Sí, claro, o sea, realmente legisladores, ¿por qué no impulsar un impuesto similar? la parte de Hacienda y el partido del Ejecutivo Federal, el PRI, tienen un reto muy grande en el erario público. Las razones de la reforma energética, por ejemplo, son porque el egreso del asunto público a todos los niveles viene 34% del petróleo, y el volumen se está cayendo, los precios están estables, pero los costos están subiendo. Entonces sí tiene presiones muy fuertes el erario público, el federal, el estatal y el municipal. Sin embargo, esta gravedad del peso público está girando sobre el bienestar de la ciudadanía y de la población, porque nos están haciendo cargar la losa de esos impuestos que ya no son proporcionales ni tampoco sustentables. Es esta la razón, me parece, de por qué la economía crece tan lento, porque le estamos dando preponderancia al sostenimiento de los gobiernos y no el que se apoye al crecimiento de las oportunidades para las personas. O sea, es un asunto muy político en el fondo, porque quien esté en el gobierno, pues se le plantea la razón de que tiene que achicar al gobierno, que haya menos burocracia, que haya menos programas populistas y este tipo de cosas, y pues eso pues es central en la política. Más que nada ahora que el próximo año habrá renovación del Congreso de la Unión y 9 gobernadores. Así que estamos en grandes problemas. El país pues afronta escasez de ingresos para las razones públicas, y la política está tensa, la economía no va bien en lo general, entonces pues tenemos que ser creativos, y los partidos políticos, si bien pues no nos ve muy bien la gente, tenemos que pensar por México y no por los intereses de los grupos que andan por ahí, porque ya no hay espacio, ya no hay más cómo aguantar las cosas. Senador, en otro tema muy aparte, ya va a ser el aniversario del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo llega la Acción Nacional a su aniversario? ¿Qué contribuciones ha tenido ello a la democracia? Bueno, sí, efectivamente, el 15 de septiembre de 1939 fue cuando se constituyó Acción Nacional. Y cada fecha la celebramos
hay una institución que se inspiró en una filosofía política que para nada ha sido modificado eso. Sin embargo, sí hemos cambiado quienes integramos a Acción Nacional. Hay distintas personas, hay pues distintas experiencias ahora. Hemos estado en el gobierno en los últimos 12, 15 años, según uno quiera ver, si en la presidencia de la República y en gobiernos estatales, hace muchos años en municipales, pero esa experiencia de vivir ya el poder a alto nivel nos ha traído contratiempos serios, porque pues hay muchas personas que ya dentro de Acción Nacional su motivación es personal, es cómo hacer una carrera personal, cómo hacerse de más ingresos. No los juzgo a mal por eso, todo el mundo quiere ganar mejor, pero en este caso es el asunto público y pues no es legítimo cuando son tus intereses los que quieres hacer prevalecer, y eso le ha pasado al PAN. Se han formado grupos internos que buscan propósitos de grupo o particulares y han ido dejando las convicciones por la patria, por los demás, por los vecinos, y habemos todavía muchos en Acción Nacional que defendemos aquella filosofía de 1939 y esperamos, a través del proceso democrático interno, recuperar la representación de Acción Nacional. Así que pues este onomástico de Acción Nacional pues está celebrado en este contexto que le describo. Y esto precisamente en este sentido, ¿cómo enfrentar pues esta fracción, este fraccionamiento que se ha registrado dentro del partido? Pues mire, cuando hay grupos, intereses, facciones, pues quisiéramos encontrar a Salomón para la decisión salomónica, como se dice, pero pues no existe. Así que tienes que tomar decisiones, tomar y hacer actuaciones que reencaucen las cosas por la vía institucional, de manera de que esos intereses grupales, pues poco a poco tengan que reconocer que está por encima la institución, no sus intereses o sus planes y propósitos, y eso toma tiempo. Puede llevarse ustedes en una clase de problemas, pues un periodo breve, pero hay otros que duran hasta décadas en poderse resolver y asimilar. Así que, bueno, en Acción Nacional, por la vía democrática, a través de la asamblea, de las elecciones, de las mesas directivas, espero yo que una militancia apegada al espíritu esencial del PAN vaya recobrando el mando del partido. Oiga, los escándalos de los diputados en Puerto Jalisco, de los panistas que fueron punidos en Brasil, ¿qué tanto van a afectar la imagen del partido en este aniversario y de cara a las elecciones federales del próximo? Bueno, primero, pues dejar claro que hay conductas, sí, reprobables, pero finalmente son de individuos, no de la institución. Y esas conductas, si bien son reprobables, pues tienen que ser evaluadas en esa dimensión individual. El presidente del partido, en el caso particular de lo que pasó allá en Puerto Vallarta y fue videograbado, pues ya tomó decisiones, ya quitó de la representación de la coordinación del grupo parlamentario en los diputados a esas personas. Más sin duda, todos los que tenemos una vida que tiene que ver con lo público, si bien tenemos derecho a la vida privada como cualquiera, pues tenemos que actuar conforme a esa responsabilidad pública y saber que nuestra conducta es más allá de lo normal que sería para cualquier ciudadano. Y por último, el papel de los expresidentes. Tenemos un expresidente Vicente Fox que, bueno, ya sabemos que terminó apoyando el PRI, pero también tenemos al expresidente Calderón, que cuando fue gobierno formó un grupo compacto de panistas a su alrededor y pareciera que como expresidente quiere influenciar o seguir influyendo en las decisiones del PAN. ¿Cuál debe ser el papel de los expresidentes en el PAN? Bueno, primero,
La política nacional, la política mexicana, que vive y siempre lo ha hecho en el reino de la escasez, donde el que tiene un poco de poder es rey. Y al desempeñarse, pues forma sus propios grupos de confianza personales. Todavía se habla del echeverrismo, por ejemplo, ¿no? Todavía quedan personajes de aquel gobierno y se mueven como echeverristas. Pero es porque tienen grados de influencia, porque todavía les quedan relaciones en las que influyen. Y así que los expresidentes influyen en una sociedad que tiene poco y donde alguien tiene influencia sobre de lo poco, pues vale mucho. Pero sí, yo arengaría a los expresidentes de la República a que no usen esas influencias. Los queremos por la responsabilidad que devengaron y que sacaron adelante el país por esos 6 años que a cada uno les tocó, pero que ya no intervengan en las cosas internas de la política nacional, porque nos ha costado y nos seguirá costando mucho trabajo llegar a la verdadera modernidad.